El 8 de abril de 1945, los soldados del 354º Regimiento de Infantería del Ejército de los Estados Unidos irrumpieron en el territorio de la fábrica de aviones Gotha, escondida en el mismo borde del bosque de Turingia, en la pequeña ciudad alemana de Friedrichroda. Durante 3 días seguidos, los estadounidenses atravesaron la defensa alemana, perdieron hombres y cayeron en emboscadas. Y finalmente, la fábrica fue tomada. Pero lo que los soldados vieron dentro de los talleres los obligó a detenerse y guardar silencio. En el suelo de hormigón se encontraban 4 extrañas aeronaves, que no se parecían a aviones, sino a gigantescas rayas de acero. Estas máquinas no tenían cola, no tenían el fuselaje habitual. Solo alas enormes, en forma de flecha, que se fusionaban en un solo cuerpo, dentro del cual se escondían la cabina del piloto y 2 motores a reacción. Nadie entre los militares estadounidenses había visto algo parecido antes. Y los infantes, acostumbrados a ver Messerschmitts y Focke-Wulfs, simplemente no entendían qué tenían delante. Y lo que tenían delante era un arma capaz de cambiar todo el curso de la guerra aérea, si Alemania hubiera tenido siquiera unos meses más. El mando reaccionó de inmediato. En cuestión de pocos días llegó a la fábrica un grupo especial de la 8ª Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que trabajaba dentro de la operación ultrasecreta Paperclip. La tarea de esta operación era simple y cínica. Apoderarse de todo lo más valioso de los desarrollos militares alemanes antes de que alguien más lo hiciera. Y, ante todo, antes de que lo hiciera la Unión Soviética. Los especialistas inspeccionaron las 4 máquinas, eligieron el ejemplar más completo y ordenaron enviarlo inmediatamente a Estados Unidos. Se ordenó destruir los otros 3 prototipos en el lugar, para que ni una sola muestra cayera en manos de las tropas soviéticas que avanzaban rápidamente desde el este. A 75 millas de la fábrica, el ejército estadounidense descubrió un par de enormes alas fabricadas para el mismo proyecto. Las alas también fueron cargadas y enviadas junto con el fuselaje a través del océano para un estudio minucioso. Estados Unidos obtuvo un trofeo que determinaría el futuro de la aviación mundial durante una década. Pero, ¿qué tipo de avión era este? ¿Y cómo fue posible que en una Alemania destruida y desangrada del año 1945 se pudiera crear algo tan fantástico? Para entenderlo, hay que regresar 15 años atrás, al comienzo de los años 30, cuando 2 jóvenes alemanes de apellido Orten comenzaron su camino en la aviación. Reimar y Walter Orten eran hermanos, y desde la infancia ambos estaban obsesionados con el cielo. Reimar era un soñador y un genio del diseño, de esas personas capaces de ver la forma de un avión del futuro simplemente cerrando los ojos. Walter era un piloto audaz, dispuesto a levantar en el aire cualquier cosa que su hermano dibujara, incluso si parecía una completa locura. Juntos formaban una combinación en la que el talento del diseñador se reforzaba con la valentía del piloto de pruebas. Y fue precisamente esta combinación la que les permitió lograr lo imposible. En aquellos años, Alemania, según las condiciones del Tratado de Versalles, firmado después de la derrota en la Primera Guerra Mundial, no tenía derecho a crear aviación militar. La prohibición era dura y humillante, pero los alemanes encontraron la manera de evitarla. Por todo el país comenzaron a abrirse los llamados clubes deportivos de planeadores, donde formalmente los jóvenes aprendían a volar en planeadores inofensivos, pero en realidad allí se estaba forjando la futura aviación militar alemana. Fue precisamente en estos clubes donde los hermanos Orten comenzaron a construir sus primeros aparatos voladores. Y fue allí donde Reimar se apasionó por una idea que se convertiría en la obra de toda su vida. La idea del ala volante. El concepto era al mismo tiempo simple y revolucionario. Un avión convencional está compuesto por un fuselaje, alas y una cola. Pero si se piensa bien, la fuerza de sustentación útil la generan solo las alas. El fuselaje sirve para colocar a la tripulación y la carga. La cola es necesaria para la estabilidad y el control. Pero tanto el fuselaje como la cola crean una enorme resistencia aerodinámica. Frenan el avión, consumen combustible y añaden peso.
¿Y si se eliminara todo lo innecesario y se dejara solo el ala? Colocar la tripulación, los motores, el combustible y el armamento directamente dentro del ala, y reemplazar la cola con una forma aerodinámica especial que garantice por sí misma la estabilidad. Un avión así sería más ligero, más rápido, más eficiente y además podría volar más lejos que cualquier avión de diseño convencional. Suena como ciencia ficción, pero Reimar Orten estaba convencido de que era posible. Durante los años 30, los hermanos construyeron toda una serie de planeadores experimentales de ala volante, cada uno más complejo y más perfeccionado que el anterior. Aprendían de sus errores, mejoraban la aerodinámica y buscaban la forma perfecta del ala que permitiera volar sin cola. Y a comienzos de los años 40, cuando Alemania ya estaba librando una guerra mundial, los hermanos Orten habían acumulado una experiencia única, que nadie más en el mundo tenía. Ellos sabían cómo hacer funcionar un ala volante. Solo necesitaban una oportunidad para demostrarlo. Y la guerra les dio esa oportunidad. Para 1943, la situación en el aire sobre Alemania se volvió catastrófica. Miles de bombarderos pesados aliados convertían las ciudades alemanas en ruinas día y noche. Fábricas, centrales eléctricas y nudos ferroviarios. Todo esto era metódicamente destruido por bombardeos masivos. Y la Luftwaffe ya prácticamente no tenía con qué detener este transportador de fuego. Los cazas con motores de pistón se estaban volviendo irremediablemente obsoletos, y la artillería antiaérea no podía hacer frente a las armadas de bombarderos que volaban a gran altura. Alemania necesitaba algo fundamentalmente nuevo, y lo necesitaba con urgencia. Fue entonces cuando el Reichsmarschall Hermann Göring, comandante de todas las fuerzas aéreas del Tercer Reich, anunció un concurso que entraría en la historia de la aviación con un nombre breve pero contundente. 3x1000. Los requisitos parecían simples, pero detrás de esa simplicidad se escondía un problema de ingeniería al borde de lo imposible. Göring quería un avión capaz de transportar 1000 kilogramos de bombas a una distancia de 1000 kilómetros, con una velocidad de 1000 kilómetros por hora. Cada uno de estos requisitos por separado ya era un desafío serio. Pero los tres al mismo tiempo parecían pura fantasía. 1000 kilómetros por hora en 1943 era una velocidad inaccesible para cualquier avión de serie en el mundo. Solo los motores a reacción podían alcanzarla, pero consumían combustible a una velocidad monstruosa, lo que hacía que el requisito de autonomía fuera casi imposible. Se creaba un círculo vicioso. Para volar rápido se necesitan motores a reacción. Pero para volar lejos con motores a reacción se necesita tanto combustible que el avión se vuelve demasiado pesado y lento. Uno tras otro, los diseñadores aeronáuticos alemanes rechazaban participar en el concurso, reconociendo que la tarea era irrealizable con la tecnología existente. Pero los hermanos Orten no vieron un callejón sin salida en esos requisitos. Vieron la confirmación de que tenían razón. Todos sus años de experimentos con el ala volante conducían precisamente a ese momento. Una máquina sin fuselaje ni cola tiene una resistencia aerodinámica mucho menor, lo que le permite volar mucho más lejos con los mismos motores que un avión convencional. El combustible ahorrado al reducir la resistencia frontal se convertía exactamente en los kilómetros de alcance que faltaban. El ala volante era el único diseño capaz, al menos teóricamente, de reconciliar la velocidad de un motor a reacción con un alcance de 1000 kilómetros. Reimar y Walter presentaron su proyecto. Y fue el único de todos los presentados que siquiera se acercaba a cumplir los requisitos de Göring. El Reichsmarschall quedó impresionado. Los hermanos Orten recibieron $500,000 de Reichsmarks y una orden clara: construir lo antes posible varios prototipos y ponerlos en vuelo. Para una Alemania en guerra ya escasa de recursos, era una suma enorme y una muestra de enorme confianza. Ahora había que justificarla con hechos. El avión que comenzaron a diseñar no se parecía a nada que existiera en la aviación de la época. Visto desde arriba, recordaba a un gigantesco murciélago con una envergadura de 16,8 metros. La longitud del eje central era de solo 7,4 metros, y la altura total no superaba 2,81 metros.
La cabina del piloto, hundida en el centro del ala, era tan estrecha que el piloto prácticamente tocaba el vidrio con el casco. La altura de la cabina era de apenas 1,1 metros, y solo había espacio para una persona. Pero los hermanos Orten no buscaban comodidad. Buscaban velocidad. La clave del diseño fue la forma del ala. Reimar desarrolló lo que se conoce como distribución en forma de campana de la sustentación, un concepto que décadas después especialistas de la NASA llamarían genial. El ala era larga, delgada y con gran alargamiento. Su perfil cambiaba desde el centro hacia las puntas siguiendo una ley especial. Esta forma resolvía dos problemas fundamentales de los intentos anteriores de construir alas volantes. Primero, proporcionaba estabilidad sin necesidad de cola. El avión no se desviaba ni tendía a entrar en barrena. Segundo, reducía radicalmente la resistencia inducida en las puntas del ala, aumentando tanto la velocidad como el alcance. Pero la verdadera sorpresa fueron los materiales. En condiciones de escasez total de metal, mientras Alemania se asfixiaba bajo los bombardeos, construir un avión totalmente metálico era imposible. Los hermanos Orten encontraron una solución que resultó ser un avance tecnológico inesperado. Las alas se fabricaban con madera contrachapada impregnada con polvo de carbono, y se pegaban con una mezcla especial de serrín y carbón vegetal. Barato. Disponible. Y sorprendentemente eficaz. Mucho más tarde, ya en el siglo XXI, los investigadores descubrirían que esta impregnación de carbono absorbía las ondas de radar, haciendo al avión menos visible. Los Orten no estaban diseñando un avión furtivo. Pero accidentalmente crearon una tecnología que el resto del mundo no desarrollaría hasta 40 años después. Como planta motriz se eligieron dos motores turborreactores Yankees Jumo 004B, cada uno con un empuje de aproximadamente 883 kilogramos. Estos motores permitían alcanzar 960 km por hora y un alcance de 1900 km, casi el doble de lo que exigía Gorin. El techo práctico alcanzaba 15.000 metros. Para el aterrizaje se utilizaba un paracaídas de frenado desplegado desde la parte trasera del ala. El armamento consistía en dos cañones de 30 milímetros, suficientes, según los militares alemanes, para destruir bombarderos pesados. La máquina estaba lista para volar. Ahora la palabra era de los pilotos de pruebas. El primer prototipo, designado V1, fue construido sin motores. Los motores previstos eran demasiado grandes y no cabían en el perfil del ala. Los Orten decidieron usarlo como planeador experimental para probar aerodinámica y control. El 1 de marzo de 1944, en el aeródromo de Oranienburg, cerca de Berlín, el extraño aparato sin motor despegó por primera vez remolcado por otro avión. El piloto soltó el cable. Y se encontró solo con una máquina que volaba contra todas las reglas tradicionales de la aviación. No había cola. No había fuselaje. Solo un ala que se deslizaba sobre el aeródromo. Las pruebas continuaron durante todo el verano de 1944. Los resultados superaron incluso las expectativas más optimistas. El avión era estable, obediente y con excelentes características de vuelo. Mientras el planeador demostraba la viabilidad del concepto, se construía el segundo prototipo, V2. Este ya llevaba dos motores a reacción. El piloto de pruebas era el teniente Erwin Ziller, uno de los pocos pilotos de la Luftwaffe con experiencia en reactores. El 2 de febrero de 1945 Ziller aceleró los motores y despegó. El ala volante subió con potencia, aceleró con facilidad y mostró una maniobrabilidad sorprendente. Ziller permaneció en el aire unas 2 horas. Según algunos datos, los alemanes compararon el ala volante con el famoso Messerschmitt Me-262, el caza a reacción más avanzado de Alemania. El resultado fue impactante. El Orten mostró mejor maniobrabilidad que el Me-262. Para un avión construido en gran parte de madera y pegamento, era un resultado extraordinario. Gorin quedó entusiasmado.
El Reichsmarschall firmó inmediatamente un contrato para la producción en serie de estas aeronaves. 20 debían convertirse en cazas monoplaza, capaces de interceptar bombarderos aliados a altitudes extremas. Los pilotos de estas máquinas debían usar trajes especiales de gran altitud de la empresa Draeger, ya que el techo operativo de 15.000 metros estaba muy por encima de los límites que el cuerpo humano puede soportar sin equipamiento especial. Las aeronaves también estaban equipadas con asientos eyectables, algo muy poco común en la aviación de aquellos años, y con paracaídas de frenado para reducir la distancia de aterrizaje. El programa de producción en serie de emergencia se lanzó el 12 de marzo de 1945, cuando quedaban menos de 2 meses para el final de la guerra. Pero 16 días antes ocurrió una tragedia que golpeó duramente el proyecto. El 18 de febrero de 1945, Erwin Ziller levantó el prototipo V2 para otro vuelo de prueba. Todo transcurría con normalidad hasta que, en cierto momento del vuelo, uno de los dos motores falló. Los motores a reacción Jumo 004 eran máquinas caprichosas y poco fiables, con problemas crónicos en las palas de la turbina. El fallo de uno de ellos no era algo inesperado. Sin embargo, aterrizar un ala volante con un solo motor operativo resultó ser una tarea para la cual incluso un piloto tan experimentado como Ziller no estaba preparado. Con el empuje asimétrico, el avión comenzó a desviarse. Ziller no logró estabilizar la máquina. El avión se estrelló contra el suelo y se destruyó en el impacto. El piloto murió. La muerte de Ziller no fue solo la pérdida de un hombre valiente. Con él se destruyó el único prototipo a reacción operativo, junto con datos de vuelo invaluables. Parecía que el proyecto estaba condenado. Pero Göring reaccionó de manera completamente inesperada. En lugar de cerrar el programa, aumentó el pedido en 20 aviones más, elevando el total a 60 unidades. La producción se trasladó urgentemente a la fábrica Gotha en Friedrichroda, más lejos de la línea del frente. Alemania se aferraba desesperadamente a su última esperanza de cambiar el curso de la guerra aérea, incluso si esa esperanza estaba hecha de madera contrachapada y no tenía cola. En la fábrica de Gotha comenzó un trabajo frenético. Los ingenieros de Gothaer Waggonfabrik, una empresa que originalmente fabricaba vagones ferroviarios, recibieron los planos de los hermanos Orten. Pero los diseños originales de Reimar eran obra de un genio individual, pensados para ensamblaje manual. El segundo tripulante operaría un radar a bordo para detectar objetivos en completa oscuridad. Los bombardeos nocturnos eran una pesadilla para las ciudades alemanas. Un Orten con radar podría haber sido la respuesta. El quinto 6 volvía a la configuración monoplaza, pero con armamento más potente. La prioridad era destruir bombarderos pesados con una sola ráfaga, minimizando el tiempo de exposición. Mientras tanto, en Berlín se pensaba en planes aún más ambiciosos. El Orten no solo era visto como interceptor. Podría convertirse en la base de toda una nueva generación de aeronaves. Su gran alcance y baja detectabilidad lo hacían ideal para bombardeos de largo alcance. Incluso se consideraba la posibilidad de alcanzar objetivos al otro lado del Atlántico. Este concepto formaba parte del proyecto America Bomber, un avión capaz de atacar la costa este de Estados Unidos. Pero Alemania ya no tenía tiempo. Para marzo de 1945, el frente colapsaba. Los aliados avanzaban desde el oeste. El ejército soviético avanzaba desde el este. Las fábricas eran destruidas. Los suministros desaparecían. Los trabajadores morían o eran enviados al frente. El programa de producción de emergencia fracasaba en todos los frentes. El Heinkel 162 Salamander al menos llegó a combatir en pequeñas cantidades. El Orten nunca llegó a producirse en serie. Cuando los estadounidenses tomaron Friedrichroda, también comenzó otra caza por los secretos del ala volante. El 11 de junio de 1945, los británicos encontraron 3 planeadores Orten completamente intactos cerca del río Neckar. Todo el equipo estaba en su lugar. La documentación también. Los británicos finalmente entregaron los hallazgos a Estados Unidos. Los aviones fueron enviados a la base Wright Field en Dayton, Ohio.
Allí los ingenieros estadounidenses desmontaron el avión pieza por pieza. La atención se centró especialmente en el revestimiento de madera con polvo de carbono. Ese material absorbía ondas de radar. El avión de madera alemán resultó ser el primer avión con propiedades stealth de la historia. Estos datos influyeron en los proyectos estadounidenses de alas volantes. Uno de los ingenieros interesados fue Jack Northrop. Décadas después, en 1989, su empresa presentó el bombardero estratégico B-2 Spirit. Este avión, símbolo del poder militar estadounidense, utilizaba exactamente el mismo concepto de ala volante. La línea tecnológica iniciada por los hermanos Orten finalmente había alcanzado su máxima expresión.